principio es este. David clama al Señor. Le dice: Señor, mis enemigos se han multiplicado. De mí están diciendo que no hay salvación para mí. Pero yo voy a hacer una. Y después que hizo la pausa, David meditó en la pausa. Y él recordó lo que Dios había hecho por él anteriormente. Ahora David a la pausa le pone un pero. Ahora David a la pausa le pone un pero. Y un pero es una idea que contrapone a otra idea. Lo voy a repetir. David clama al Señor y a su clamor le pone un selá, un pero, perdón, una pausa. Y a la pausa ahora le pone un pero. Ahora David en el versículo 3 dice: mas tú, Jehová. En gramática ese más no significa el signo de la suma para agregar una cifra a otra cifra. Ese más es un adverbio, también es un adjetivo que tiene como sinónimo la palabra pero. Más y pero es lo mismo. Y un pero es una idea que contrapone a otra idea. Lo que esto quiere decir es que cuando a ti te den una palabra negativa, tú tienes que ponerle un pero a esa palabra negativa. Veo que algunos me están mirando raro, pero se lo voy a ejemplificar. El pero es una idea que contrapone a otra idea. Por ejemplo, tus familiares, por medio de ellos el diablo te ha dicho que tú no has cambiado, que buscaste una religión para excusarte. Y tus familiares te dicen: ¿qué vas a hablar? Si el pecado a ti te había ensuciado. El familiar te puede decir que el pecado te ensució, pero ponle un pero a eso. Si el pecado te ensució un día, pero la sangre de Cristo te limpió, la sangre de Cristo te redimió, la sangre de Cristo te justificó, la sangre de Cristo te hace salvo. Ponle un pero, ponle un pero, ponle un pero. Por ejemplo, el médico te puede decir que no hay solución para tu enfermedad, pero la llaga de Cristo te hace sano. Es más, el médico te puede desahuciar, pero la última palabra la tiene el Dios del cielo. Ponle un pero, ponle un pero, ponle un pero a tu situación, ponle un pero a tu circunstancia. El diablo te puede decir que ya no hay solución para tu matrimonio, pero la sangre de Cristo todavía tiene el poder para restaurar matrimonios. El diablo te puede decir que con tu hijo ya no hay nada que hacer. El diablo y el mundo te puede decir: mira, madre, ya con tu hijo no hay remedio. Pero la Biblia nos enseña que mayor es el que está en ti que el que está en... yo no sé si alguien está entendiendo. Tus hijos le pertenecen al Señor. Yo dije: tus hijos le pertenecen al Señor. Pueden estar en la peor cloaca del diablo. El diablo los puede tener sumergidos en el pecado, pero yo y mi casa serví a alguien que alabe la gloria. Ponle un pero, ponle un pero. Ponle un pero a tu situación. Ponle un pero a tu circunstancia. El diablo te puede decir que mientras más días pasan, más calvos te ves. Pero la Biblia dice que el Señor tiene contado todos mis cabellos. Ponle un pero, ponle un pero, ponle un pero. Ponle un pero a tu situación. Este mundo puede estar en crisis, pero la iglesia está en Cristo.
Se puede desatar toda la crisis que se quiera desatar, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pueden venir las crisis, pero Él dice que me suplirá todo lo que me falta. Alguien ponga un pero en este día. Ponle un pero, ponle un pero. Sobre tu vida se puede desatar tribulación. Puede venir tribulación, puede venir hambre, puede venir angustia, puede venir persecución. Pero nada de eso me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si alguien está entendiendo, pero tienes que ponerle un pero. Haz una pausa, ponle un pero a tu situación. El diablo te puede atacar con todas las armas del diablo, todas las armas satánicas, demoníacas. El diablo te puede atacar con el brujo, el diablo te puede atacar con el hechicero, el diablo puede usar todas las armas que quiera, pero la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ponle un pero, ponle un pero. Ponle un pero, ponle un pero. El diablo te puede decir que tú no vas a alcanzar tus sueños porque naciste en un barrio pobre, porque vienes de una familia marginada. El diablo te puede decir que tú eres un débil, que tú no vas a alcanzar las cosas. El diablo te puede decir no lo podrás hacer, pero en tus manos tienes un libro que dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ponle un pero, ponle un pero. Ponle un pero, ponle un pero, ponle un pero. Porque siempre donde Dios está presente, habrá una idea que contraponga a otra idea que venga del reino de las tinieblas. El diablo te puede decir que tú eres un fracasado, que tú eres un derrotado y que tú eres un miserable. Pero en tus manos tú tienes un libro que dice que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Toca a 3 personas y dile ponle un pero, ponle un pero. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo aquí? Hay que ponerle un pero. La Biblia dice que la paga del pecado es más, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo no sé si alguien está entendiendo, pero tienes que ponerle un pero a tu circunstancia, tienes que ponerle un pero a tu problema. Pedro estaba en la cárcel. El rey Herodes había decapitado a Jacobo. A Pedro lo había metido en la cárcel, lo había custodiado con 16 soldados, lo habían metido en el calabozo de máxima seguridad, le habían puesto cadenas a Pedro. Pero la Biblia dice que la iglesia oraba por su pastor, y cuando la iglesia no se quedó quieta, pero la iglesia oraba por su pastor. Cuando, mire, el diablo ataca siempre la cabeza. Herido el pastor, dispersada las ovejas. Y una de las cosas que acostumbran muchos cristianos que no tienen la madurez suficiente es que cuando el pastor está atravesando por una crisis, en vez de orar por ellos, lo que hacen es cuestionarlos. Pero el pastor Pedro estaba en la cárcel, preso. Herodes lo iba a matar al día siguiente, pero la iglesia oraba por Pedro. Y cuando la iglesia oró, Dios oyó la oración. Y cuando Dios escuchó la oración de la iglesia, Dios envió a su ángel. Dios envió al ángel, y el ángel rompió las cadenas de Pedro.
Allí los soldados ni siquiera se dieron cuenta cuando Pedro salió con el ángel. ¿Sabe por qué? Porque en medio de tu peor crisis, una oración sobrenatural hace que sucedan cosas sobrenaturales. Ponle un pero a tu circunstancia. Clama a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto en este día? Ponle un pero. Ponle un pero. Amén. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto. A José lo sacaron del seno familiar. Sus hermanos lo vendieron como esclavo para Egipto. José estaba solo, sin su padre, sin su madre, sin sus hermanos, sin su familia. Pero la Biblia dice que Jehová estaba con José. Pero, ponle un pero. Ponle un pero. La Biblia dice que ellos quisieron hacerle mal, pero Dios lo convirtió en bien. En otras palabras, los hermanos de José pensaban que se estaban librando del soñador. Lo que ellos no sabían era que estaban llevando a José al cumplimiento de su destino profético. Se lo voy a decir en otras palabras. Le quisieron hacer daño a José, pero lo que ellos no sabían era que estaban llevando a José al cumplimiento de sus sueños. Por lo tanto, yo vine a decirte hoy que no importa el que te haya querido hacer daño. A José lo enviaron a Egipto para el cumplimiento de sus sueños, y lo enviaron, y José no tuvo que pagar pasaje, lo enviaron gratis. Ponle un pero a tu problema, que tienes a un Dios grande. Amén. El siguiente principio es este. El cuarto, clamor, pausa, pero. David le dice al Señor: mis enemigos se han multiplicado. Dicen que para mí no hay salvación. ¿Y después hace qué? Una pausa. David se detiene, reflexiona en la pausa, se acuerda lo que Dios ha hecho por él anteriormente, y a la pausa le pone un pero. Un pero es una idea que contrapone a otra idea. Mire, hay gente que cuando sale de un consultorio médico no los mata la enfermedad, sino la palabra que les dieron. Doctor, usted está diciendo eso, pero la última palabra la tiene papá. Usted tiene que ponerle un pero a la circunstancia. Y después del pero, ahora David ve con sus ojos espirituales algo que con sus ojos físicos antes no podía ver. Ahora David ve que hay un escudo. Ahora David, en medio de su crisis, David ve que hay un escudo. Y esto desata el principio que en medio de tu peor crisis, tú tienes que poner a Dios como tu protector. Ahora David ve un escudo que está alrededor de él. David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Me permite decirle que en la antigüedad, cuando el soldado iba a la batalla, él tenía que ir con una serie de elementos para la batalla. Uno de esos elementos era el escudo. El soldado en la antigüedad usaba el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. En esta batalla espiritual, cuando yo uso mi escudo, lo hago para protegerme de mis enemigos. Pero el escudo de Dios me rodea y me protege de los enemigos que yo no puedo ver. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos enemigos ocultos. Tenemos enemigos que nos atacan clandestinamente.
esos enemigos no los podemos ver, porque yo puedo ver, distinguir, conocer, saber cuáles son los enemigos que yo estoy enfrentando. Pero Dios me protege de los enemigos que yo no puedo ver. Por eso es que dice la Biblia que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir, querido hermano, que en medio de tu peor crisis, tus enemigos te pueden atacar. Quizás tú no puedas saber quiénes son todos tus enemigos, pero Dios conoce quiénes son los que te están atacando. Y cuando tú pones a Dios como tu protector, tú puedes dormir tranquilo. Por eso fue que David dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me protegía. Yo quiero decirte en esta hora que cuando tú estás pasando por tu peor crisis, tú puedes dormir tranquilo porque Dios te protege a ti. Dios protege a tus hijos, Dios protege a tu familia, Dios protege tu casa. Aunque estés durmiendo, Él es tu protector. Alguien que alabe la gloria, alguien que lo alabe. El quinto principio es este. ¿Cuántos quieren seguir escuchando? David clama, al clamor le pone una pausa, la pausa le pone un pero. Al pero, David ve que Dios es su protector. Y el siguiente principio es este: nunca, nunca, nunca pongas tu gloria donde el enemigo la pueda tocar. Lo voy a repetir: nunca, nunca, nunca pongas tu gloria donde el enemigo la pueda tocar. Si David hubiera puesto su gloria en Absalón, su hijo, David hubiera perdido su gloria. Si él hubiera puesto su gloria en su corona, David hubiera perdido su gloria. Si él hubiera puesto su gloria en las riquezas del reino, David hubiera perdido su gloria. Pero ahora David dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo vine a decirte en este día que el diablo te puede robar una casa, el diablo te puede quitar el empleo, el diablo te puede quitar un negocio, el diablo te puede quitar una empresa, el diablo te puede quitar un auto, pero hay algo que nunca el diablo podrá quitarte, y es la gloria que Dios ha puesto sobre tu vida. David dijo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David reconoció que Dios era su gloria, pero David también reconoció que en medio de la crisis Dios es el que levanta tu cabeza. Por lo tanto, yo vine a decirte en este día que el traidor no puede hacerte bajar la cabeza. ¿Sabes por qué el traidor no puede hacerte bajar la cabeza? Porque ninguna reina del reino de Dios puede bajar su cabeza, porque se le cae la corona. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted está entendiendo, pero nadie te puede hacer bajar la cabeza. Tú no puedes caminar en medio de la crisis cabizbajo. Aleluya. Tú no puedes permitir que las crisis te hagan agachar la cabeza, porque Dios no te creó para que tú andes mirando hacia abajo como miran las gallinas. Dios te diseñó para que tú seas un águila. Y si tú quieres volar como las águilas, no te juntes con gallinas. Junta tus manos y aplaude la gloria. Dios es tu gloria, Dios es tu gloria. Amén. ¿Cuántas reinas hay aquí? A ver. Si usted baja, reina, a su cabeza se le puede caer la corona. ¿Y cuántas águilas de Cristo hay aquí? No puede estar mirando hacia abajo. Los problemas de esta tierra los resuelve el cielo.
Amén. El siguiente principio es este. David clama, al clamor le pone una pausa, a la pausa le pone al pero pone a Dios como su protector, no puso su gloria donde el enemigo la pudiera tocar. Y ahora el siguiente principio es este. David dice: Señor, mis enemigos se han multiplicado. Muchos son los que dicen que para mí no es salvación. Yo voy a hacer una pausa. Voy a ponerle un pero. Medito en la pausa. Te pongo como mi protector. Yo no estoy poniendo mi gloria donde el enemigo la pueda tocar. Y ahora David dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos, a todos, en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Lo que esto quiere decir es que cuando tú estés pasando por tu peor crisis, tú no tienes que abrir tu boca para defenderte de aquellos que te están atacando. Deja que Dios te defienda. Ay, 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 ay. Deja que Dios te defienda. ¿Aló? Eso fue lo que hizo David. David no fue a encrespar a Absalón. ¿Qué es lo que te pasa? David no fue a reclamarle. ¿David qué hizo? Subió al monte, adoró a Dios, clamó a Dios. Y ahora David reconoce que el Señor es el que te defiende de tus enemigos. Y David dice, en la versión de la Biblia, Nueva Versión al Día, dice: levántate, Señor mío, y sálvame, porque tú golpearás a mis enemigos en la cara, y los dientes de los malvados tú los vas a quebrar. ¿Alguien aquí ha visto una persona sin dientes? ¿Usted se ha dado cuenta que una persona sin dientes habla, pero no se le entiende lo que está hablando? Lo que esto quiere decir es que Dios le va a quitar el poder y la efectividad de las palabras de aquellos que están hablando mal de ti. Dios te defiende. La Biblia dice que Él defiende la causa del justo. Amén. Cuando veas a alguien conocido sin dientes, dice: este era un enemigo oculto. Ya terminé, pero traje postre también. ¿Ah? Le voy a dar el último principio que encontré ahí. El último principio es este, escuchen. David sale del palacio. Sale sin provisión, sale sin nada. Es más, mire que la Biblia dice que David iba descalzo. No tuvo oportunidad de tomar sus armas de guerra, ni siquiera sus sandalias. Iba descalzo, salió sin nada, salió sin provisión. Y David iba llorando con la cabeza cubierta, los pies descalzos. Y cuando David va subiendo cuesta arriba, la cumbre del monte, cuando David llega ya a la cumbre del monte, mientras David venía por este lado de la montaña, por este otro lado, segunda de Samuel 16, a partir del versículo 1, dice que un hombre llamado Siba iba subiendo por acá. David venía por acá sin nada, pero por acá venía subiendo Siba. Y dice que Siba iba con 2 asnos cargados que llevaban 200 panes, llevaban 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. Lo que quiere decir este principio es que en tu peor crisis tú puedes ir por un lado buscando la presencia de Dios, que por este otro lado
lado, ya Dios había desatado un Siba para proveerte lo que tú estabas necesitando. Profetizo que los Sibas en esta nueva temporada se van a desatar y te van a dar la provisión que tú estabas necesitando. Ahora sí voy con el postre. Ya le di la entrada, le di el plato fuerte. ¿Quiere postre? Bueno, el postre preferido mío es postre tres leches. No hay otro que me gane. Y me gusta con fresa arriba. Le voy a dar el postre y le voy a dar la fresa. ¿Quiere? ¿Sí? ¿Quiere postre? Ok, aquí va el postre. Escuche esto. El diablo va a usar a un Absalón para traicionarte, pero también va a usar a un Simeí para atacarte en medio de tu crisis. David va subiendo y en el camino aparece en escena un hombre llamado Simeí. Simeí era familiar del rey Saúl. Y Simeí aprovecha la crisis que David está viviendo para insultarlo, para maldecirlo y para arrojarle piedras. Los Simeí representan a esos evangélicos que no respetan a la autoridad delegada por Dios. Se lo voy a decir de otra manera. Los Simeí son ese tipo de evangélicos que solo esperan y aprovechan la crisis que el pastor esté viviendo para hablar mal de ellos y para tirarle piedras. Simeí le tiraba piedras a David y la gente que iba con David pensaban que David iba a recoger las piedras y devolvérselas a Simeí. Pero lejos del pensamiento de David estaba la intención de venganza, de tomar venganza en aquel que lo estaba atacando. ¿Por qué? Porque David sabía quién era el Dios que lo defendía en medio de la crisis. Los que iban con David le dijeron, uno de sus generales llamados Abisai, que era sobrino de David, le dice a David: déjame pasar del otro lado y le corto la cabeza a este perro que está maldiciendo a mi señor. Simeí arrojaba piedras, pero Abisai quería cambiar las piedras por espada. Pasó volando. Simeí quería herir, pero Abisai quería matar. Y David le dijo a Simeí: pasa y córtasela. David le dijo a Abisai: hijo de Sarbia, ¿qué tienes conmigo? Deja que Abisai me maldiga, nadie va a morir aquí. Deja que Simeí me maldiga, porque es que tú no sabes que yo sé que Simeí no sabe que Dios las maldiciones las convierte en bendiciones. Y ahora, aplauda al Señor, aplauda. Y David no le arrojó piedras, no le devolvió las piedras al que le arrojaba piedras. David no maldijo al que lo maldecía. David no insultó al que lo insultaba. ¿Sabe por qué? Porque a David no le preocupaba lo que otros hablaran de él. Yo vine a decirle a alguien en este día que a ti no te debe afectar el qué dirán. A ti no te debe afectar el qué dirán. Venga de quien venga. De ti van a hablar bonito, pero también van a hablar maluco. De ti van a hablar bien, pero van a hablar mal también. De ti van a hablar bien, pero también van a hablar peste de ti. De Cristo hablaron bien
bien, pero hablaron mal. Pero a Cristo nunca le interesó lo que el hombre decía, viniera de donde viniera. Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero un día le dijeron a Cristo, tú echas demonios por el dedo del diablo, endemoniado está. Pero a Cristo no le importaba lo que dijera el uno, lo que dijera el otro. A Cristo le importaba lo que el Padre dijera de él. Y el Padre dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. David tampoco le importaba lo que la gente dijera de él. Es más, yo vine a decirte en esta hora que David sabía que las piedras que estaban cayendo hacia él era porque él sabía que el árbol que da buen fruto, a ese es el que le tiran piedra, hermano. A ese es el que lo van a atacar. David sabía todo aquello. Yo vine a decirte en esta hora que si las piedras están cayendo a tu lado, no te preocupes, que vas subiendo por buen camino. Vas a encontrarte con el que te defiende. ¿Quiere más? Aquí va la segunda capa del postre. Son anchos, ¿verdad? Son anchos. Los tres leches son así, poderoso, ¿verdad? La segunda capa dice así: las cosas cambian y el mundo da vueltas. Voy a repetir: las cosas cambian y el mundo da vueltas. Se desató una guerra civil. El ejército de David peleaba contra los rebeldes de Absalón. Y Absalón tenía una característica particular que lo distinguía de todo Israel, y era su hermosa, así como la mía más o menos, su hermosa cabellera. Cuando ven al hermano Tomás, lo distinguen. Ahorita llegué ahí y estaban preocupados porque no había llegado, y el ujier que me abre la puerta me dice: estábamos preocupados por usted, pero enseguida apenas vi, y la ujier y el ujier me dijeron lo mismo. Apenas vimos que el carro llegó y se veía esto blanco. Y el taxi traía ahí un protector ahí en el vidrio. Yo no sé cómo me vieron, pero me distinguieron. Absalón lo distinguían por su hermosa cabellera. La cabellera de Absalón era reconocida en todo Jerusalén. Y dice que Absalón se cortaba su cabellera cada año. Y cuando se la cortaba, su cabellera pesaba 2 kilos. Si Absalón hubiera vivido en estos tiempos, las estilistas se hubieran hecho ricas con Absalón. Yo no me hubiera animado a hacerme un injerto, la verdad es que no. Pelo de Absalón no quiero. Absalón nació con su cabellera, creció con su cabellera, andaba con su cabellera, y él se cortaba la cabellera cada. Hay gente que quiere cortar con el pecado cada año. Hay gente que anda, camina con el pecado encima, porque Absalón era un pecador. La rebeldía es pecado ante los ojos de Dios. Y Absalón caminaba con su rebeldía y cada año cortaba. Y así hay gente que quiere cortar cada año con su pecado. Y Absalón iba huyendo, iba en un mulo, y mientras huía, su cabellera quedó enredada en una encina. La encina representa el lugar donde Dios se hace presente para impartir justicia. ¿Escuchó eso o no lo escuchó?
Y era Dios el que iba a impartir justicia, porque su siervo David era perseguido por su hijo Absalón. Pero también me llama la atención que Absalón, dice la Biblia, quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Quiere decir que Absalón quedó sin provisión de arriba y sin sustento de abajo. Qué triste historia la de Absalón. Alguien que pudo haber sido y no fue. Absalón pudo haber sido rey de Israel. Qué triste historia, una historia llena de intrigas, una historia llena de conflictos familiares, una historia llena de rebelión, una historia llena de deslealtad. Y cuando Absalón quedó allí suspendido, dice la Biblia que llegó Joab, un general del ejército de David, y le clavó 3 dardos en el corazón. Y allí murió Absalón. Sin sus amigos, solo, sin nadie, porque ese es el resultado de todo rebelde. Y esto nos enseña que todo el que quiera seguir el camino de Absalón va a terminar como Absalón. Las cosas cambian y el mundo da vueltas. Cuando Absalón muere, David vuelve al palacio a sentarse en su trono. Y esto enseña que los Absalones mueren, pero los David reinan hasta que Dios diga que tienen que reinar. Un pastor, oiga esto, un pastor no puede ser sacado de la congregación que fundó, nunca. El pastor está hasta que Dios lo determine. Absalón quería matar a David, pero David fue restaurado por el Dios del cielo, fue protegido por el Señor. Dios defendió su causa. Ahora David viene bajando, porque las cosas cambian y el mundo da vuelta. Esta es la fresa del postre. David viene bajando y a su encuentro viene nuevamente Simeí. Y Simeí viene a encontrarse con David. Sí, el mismo que le arrojaba piedras, el mismo que lo maldecía. Ahora viene al encuentro de David, pero viene con otra actitud. Y Simeí, dice la Biblia, que se postra ante David, se humilla ante David y le dice a David que tenga misericordia de él, que no lo mate. Y David le perdona la vida a Simeí. Esto enseña que aquellos que un día te hicieron la guerra, aquellos que un día te maldijeron, te van a pedir misericordia. Y aquellos que un día te arrojaron piedra, Dios hará que besen el polvo de la tierra. Dios te hará justicia, porque Dios le hace justicia a los que son suyos. Cuán poderoso es este Salmo 3. David cantó una canción en medio de la crisis. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo mismo que hizo David. ¿Qué hizo David? Lo primero, adoró a Dios. Lo segundo, clamó a Dios. Lo tercero, le puso una. Lo cuarto, y le puso un pero. Después puso a Dios como su protector. No puso su gloria donde el enemigo la pudiera tocar. David reconoció que Dios era el que lo defendía. Y en tu peor crisis, aunque tú estés sin nada, subiendo a adorar a Dios, Dios va a preparar a un Siba para proveerte lo que tú estás necesitando. Y recuerde que el mundo da vueltas y las cosas cambian. Una canción en medio de la crisis. Pongámonos sobre nuestro